Buenas noches, bienvenidos a La Gradona, aquí en Popular Televisión, como habitualmente lunes y viernes. Hoy sin tertulia, después de esta primera media hora en la que analizamos la última hora del Racing y el Sporting, que es el rival del Racing en el Molinón, el domingo a las 4:15 de la tarde, porque hoy sí tenemos entrevista. Ya saben que normalmente hay más entrevistas que tertulia los viernes, así que hoy tenemos entrevista. Ya les adelanto el escenario de la entrevista: el Instituto Municipal de Deportes de Santander, el complejo municipal Ruth Beitia, complejo de toda la vida. Allí hemos hecho la entrevista a nuestro invitado de hoy en la entrevista. No les doy más pistas, luego verán quién es, pero para mí, en mi opinión, seguramente el entrenador menos valorado en los últimos años del fútbol cántabro. Dicho esto, vamos con lo que es la actualidad hoy viernes, aunque todavía el partido nos queda para el domingo a las 4:15 de la tarde. Un derbi, se lo puede denominar así, aunque no esté tipificado porque sean dos equipos de dos comunidades diferentes, pero para el racinguismo y también para el sportinguismo en los últimos años viene siendo un partido diferente, especial. Cierto es que en esta última temporada pasada y en esta ya no va a ser tan especial, porque el Sporting ha decidido, harto y cansado de la invasión de racinguistas al Molinón, como ya ocurrió el año pasado, en solo enviar 500 entradas a la afición del Racing. Algo que será recíproco en la vuelta, solo habrá 500 y pico aficionados del Sporting en el Sardinero. A mí me parece una pena porque durante todos estos últimos años había 2.000, 3.000 aficionados del Racing en el Molinón y 2.000, 3.000 aficionados del Sporting en el Sardinero, que hacía todavía el partido mucho más bonito. Claro, yo entiendo que al Sporting no le hacía mucha gracia que el Racing ganara allí últimamente y que se celebrara cantando Fuentes de Cacho y demás. Uno en ese sentido es comprensible, pero forma parte del deporte. No lo ha entendido así el Sporting, así que en ese sentido quedará un poco más deslucido el partido, con solo 500 y poco más aficionados cántabros. La semana ha ido bien para el Racing porque ya en lo deportivo Juan Carlos Arana está al 100%, ya lo estaba la semana pasada, aunque no entró en la convocatoria. Están viendo ya cómo esta semana han entrenado Arana en el entrenamiento habitual junto a sus compañeros, y eso va a hacer pues que el entrenador del Racing, José Alberto, tenga ya arriba otro hombre más. Si ya había artillería y pólvora, imagínense ahora con Arana, solo para la posición de 9, 3 futbolistas como Villalibre, que lleva 5 goles, Jeremy, que lleva 4, y ahora el propio Juan Carlos Arana. Va a ser seguramente suplente en este partido, no tenemos ninguna duda de que Arana no va a ser de la partida, pero desde luego ya para los próximos partidos o incluso algunos minutos, Juan Carlos Arana va a ser un jugador fundamental. Ahí le ven entrenando junto a sus compañeros en las instalaciones de la Albericia. Las dos únicas bajas para este partido son 2 jugadores que están convocados con su selección, con la selección búlgara sub-21, Pavel Andreyev, el portero, y con la selección sub-20, con España, Peño Canales, que además tiene la oportunidad este fin de semana de poder jugar o poder acceder a las semifinales del Mundial Sub-20. Suerte a Pello, aunque eso derive en que le pueda conllevar otra semana más la que viene, y allí juega ante el Deportivo de La Coruña el Racing sin la presencia del futbolista vizcaíno. Dicho esto, José Alberto ha comparecido en sala de prensa esta mañana para hablar de un partido especial para él, porque él, a pesar de que es de Oviedo, empezó en las categorías inferiores en la base de Mareo, y tiene muy dentro el Sporting, aunque ya en los últimos años pues tantos enfrentamientos, que por cierto con el Racing no ha perdido José Alberto ante el Sporting, pues seguramente ya sea mucho más habitual. Esta mañana hablando del partido, de cómo está el equipo, del Sporting, de la paciencia que hay que tener todavía, que estamos en el comienzo. José Alberto.
Igual estoy equivocado, pero igual tenemos que ganar todos los partidos 5-0 antes de iniciarlos, que tenemos que, no sé, creo que a veces nos falta un poco de respeto hacia los rivales y de humildad. Y eso es lo que no se puede perder nunca. Los partidos son muy complejos, son muy complejos. Damos mucho menos valor muy poco valor a los rivales, muy poco valor a veces, en ocasiones, tengo esa sensación. Y luego vemos resultados de los rivales contra grandes equipos también de la categoría y entonces empezamos a valorar lo que nosotros vamos consiguiendo y haciendo, ¿no? Creo que falta tranquilidad, lo he dicho ya muchas veces, falta paciencia, los objetivos se van a conseguir en mayo o en junio, no se van a conseguir antes, aunque el equipo esté bien o tengas mejores o peores sensaciones. Esto es un tiempo, el equipo necesita seguir mejorando. Somos conscientes, lo decía la semana pasada, de que tenemos muchas cosas que seguir mejorando y que seguir haciendo bien. No sabemos lo que el rival va a plantear, no tenemos ninguna referencia anterior a lo que puede hacer. Ya digo, nos centramos más en lo que nosotros tenemos que hacer, independientemente de las estructuras con las que pueda jugar, independientemente de que nos venga a apretar alto, de que espere en bloque bajo y quiera transitar más. Creo que el Sporting es un equipo que se puede adaptar a cualquier tipo de circunstancia, a cualquier tipo de estructura y bueno, y nos centramos mucho en las características de los propios jugadores del Sporting, ¿no? Creo que tienen jugadores en la parcela ofensiva desequilibrantes, Gelabert, Dubasín, Otero, Gaspar, son jugadores de un talento impresionante que cualquier equipo de la categoría les gustaría tener en sus plantillas y de que Arana pues ya pueda estar entrenando al 100% con el grupo. Esta semana es la primera semana que hace al completo, tiene que coger ritmo, tiene que seguir mejorando y el rendimiento de cada uno es el que va a determinar quién va a ser importante para el equipo. Pero lo que queda claro es que aquí lo más importante es trabajar para el equipo, porque cualquier jugador que juegue va a hacer goles. Así de claro y así de contundente. Tiene razón José Alberto en el tema de la paciencia. Yo se lo he explicado alguna vez estas últimas semanas. Estamos en la jornada 8, o sea, queda un mundo, 34 jornadas. Esto acaba en junio. El Racing va a tener momentos para arriba, momentos abajo. Lo importante es estar en las últimas 10 jornadas en la pomada. Hombre, lo ideal sería estar primero, y si le puede sacar 4 puntos al segundo y 8 al tercero, pues mucho mejor. Pero la experiencia te dice que en segunda división esto se decide, como se decidió al final en las últimas 8 o 10 jornadas para Levante y Elche, y el Racing estuvo ahí hasta falta de 3 o 4 jornadas. Pues estar ahí como estuvo el año pasado, pero en mejores condiciones físicas y anímicas, estar fuerte, como llegó el Oviedo. Por eso, paciencia, tranquilidad. Hombre, si el equipo se te cae, si el equipo da una sensación mala, si aparece en el puesto 12, 14, 11, sigue encajando muchos goles, pues entonces evidentemente habría que estar más nerviosos. Pero yo creo que ahora, lo que dice José Alberto, tiene toda la razón, paciencia. Yo sé que el técnico está un poco enfilado desde aquello de Villarreal, el año pasado ante el Mirandés. Yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad. José Alberto ha traído el Racing hasta aquí, con sus virtudes y con sus defectos, para lo bueno y para lo malo, con lo ofensivo y con lo defensivo, y vamos a dejar que sigan trabajando porque creo que todavía hay mucho tiempo de mejora y que el equipo todavía no está bien físicamente y que cuando lo esté es cuando puede dar todavía lo mejor de sí. Dicho esto, posible alineación del Racing. Pues es que tiene tantas cosas donde elegir José Alberto que es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ezquieta en portería, nos inclinamos por la misma defensa del año pasado, es decir, de la jornada pasada, con Mantilla, Pablo Ramón, Facu y Jorge Salinas. ¿Puede jugar Michelán en banda derecha? Yo ya le he descartado porque las últimas 2 semanas le pongo de duda con Mantilla y al final ha jugado Mantilla. Por delante de ellos yo creo que va a volver Gustavo Puerta en detrimento de Aldasoro junto a Maguette Gueye. Tengo esa sensación. Puede volver Aldasoro Maguette, pero creo que Puerta ya está bien físicamente y que le va a poner. La línea de 3 yo creo que no va a cambiar, con Sangali, Íñigo Vicente y Andrés Martín. Y arriba yo pongo esa duda, Jeremy o Villalibre.
cualquiera de los dos lo merece. Jeremy está impresionante, da una sensación de más poderío que Villalibre, es cierto, pero Villalibre en el área las tiene y las marca, así que vamos a ver cuál es el plan de partido, si quiere un jugador más estático como Villalibre de área o quiere un jugador que tenga más profundidad como es Jeremy. Vamos con el Sporting, vamos con el rival. Si el Racing está colíder, si el último resultado ante el Málaga le ha dado tranquilidad, el Sporting es un polvorín. Bueno, menos polvorín porque tras la destitución de Garitano ha llegado el nuevo técnico, un viejo conocido de la afición del Racing, Borja Jiménez, que por cierto se le da muy bien al Racing. Ahí le ven en la presentación este pasado miércoles, el técnico abulense. Digo que se le da bien al Racing porque todas las veces que se ha enfrentado, que yo recuerde, más o menos, salvo una o dos, de 10 o así, el Racing ha salido victorioso. Ahí está con David Guerra, el máximo accionista, el presidente del conjunto gijonés, y por lo tanto se han apaciguado y calmado un poco los ánimos en Gijón, porque llevaban 5 derrotas consecutivas que le habían dejado de colíder en la tercera jornada con el Racing a prácticamente coquetear con el descenso. Ahí están viendo momentos de esa rueda de prensa de un equipo que, insisto, ha perdido los últimos 5 partidos, está en absoluta crisis, en el que para el técnico lo primordial ahora es asegurarse atrás, ser más riguroso, pero la verdad es que al Sporting le han hecho mucho daño las 2 últimas derrotas. Bueno, esta es la de Castellón de este pasado fin de semana, que perdió por 3-1, a pesar de ese error del portero que hizo empatar al Sporting, pero luego el Castellón volvería a marcar otros goles, pero venía de ganar 3-0 al Albacete en casa en la primera parte y caer derrotado 3-4. Yo creo que ese resultado fue ya el golpe en la línea de flotación definitivo para el ocaso del Sporting y de su entrenador. Veremos a ver, porque claro, una sexta derrota sería tremendo, pero el Racing está colíder, el Sporting va mal, se le suele dar muy bien al Racing el Sporting, es más, en los últimos 4 partidos el Racing ha ganado 2 y ha empatado 2 en el Molinón. Es un estadio que se le da muy bien al equipo racinguista. Témanse lo peor. Si el estadio se le da bien, no pierde hace años, el Sporting no le gana, encima chava al entrenador, el Racing va arriba líder y el Sporting va abajo, pues ya saben lo que puede pasar. Todo lo contrario de lo que dicen esas estadísticas. Hemos rescatado en la sala de prensa del Molinón la presentación de Borja Jiménez, lo que ha dicho del partido y lo que ha dicho de lo que pretende de este Sporting. En este camino que iniciamos hoy, como os transmití el primer día durante estos 2 años, habrá un momento que estemos en disposición, estamos convencidos de cumplir ese sueño que tanto buscamos, y hemos llegado aquí para trabajar, para sobre todo que la gente se identifique muy mucho con lo que siempre ha sido el Sporting, ese equipo aguerrido, ese equipo valiente, ese equipo que aquí en el Molinón el resto de rivales, como me pasó a mí cuando vine aquí hace 2 años con el Leganés, pues siente ese miedo por cómo suena el estadio, por cómo impresiona el estadio. Eso es lo primero que tenemos que recuperar, esa confianza de la gente, que se la tenemos que devolver a través del trabajo, y que será lo primero que hagamos el domingo, que la gente tenga muy claro que desde hoy que nos ponemos a trabajar de la mano con vosotros, con toda la gente que está, con la plantilla a la que conoceremos luego, nuestro objetivo es dar la vuelta a la situación y empezar por ganar al Racing el domingo. También creo que no va a ser de un día para otro que podamos ver un cambio radical, porque los equipos y sobre todo las personas, en este caso que son los futbolistas, eso lleva un pequeño proceso. No estoy intentando decir con esto que vaya a ser 6 semanas, porque no hay tiempo, soy muy realista. La competición ha empezado, empieza la jornada 9 y tenemos la ambición y la necesidad de ganar. Entonces tenemos que acortar esos proyectos, esos plazos. Empezaremos por cosas muy básicas para nosotros,
ese rigor, esa valentía de la que os hablaba antes, esa agresividad de defender hacia adelante, ese equipo ágil y vertical. Vamos a empezar con 2, 3 cositas para poder ir creciendo a lo largo de estos primeros meses. Y esta es la posible alineación del Sporting, que como les he comentado antes, pues es muy difícil adivinar qué es lo que quiere hacer Borja Jiménez, no ya solo en la estructura con el sistema, sino también en los jugadores. Pero no parece que vaya a hacer una gran revolución y el 4-2-3-1 pueda ser la opción, con Rubén Yáñez en portería, con Pablo Vázquez Perrín como centrales, Guille Rosa y David Sánchez en lateral. Medios centros, pues creo que Corredera y Loum son los que creo que van a tener más opciones. Por delante de ellos una línea de 3 con Dubasín, Gelaber y Gaspi Campos, y arriba el colombiano Juan Otero. Bueno, pues les hemos contado la última hora del Racing, la última hora del Sporting, y ahora vamos a analizar un poco desde fuera cómo ve el partido Paco Liaño, que la semana pasada ustedes le pudieron ver más extensivamente en esa entrevista que hicimos en la playa de San Juan de la Canal. Está en su casa ahora, pero no en la playa porque no son horas. Paco Liaño, muy buenas. ¿Qué tal, Pedro? Estuve por la mañana. Bueno, todo bien, ¿no? ¿Te ha dicho la Todo gente muy que te bien. ha visto y estas cosas? Sí, sí, sí. Se ve que tenéis bastante audiencia porque ya ha sido bastante las Bueno, personas que cuando me encontré con ellos me dijeron que les había gustado mucho la bueno, entrevista que emitisteis el otro día. les habrá gustado por los contenidos, por lo que dijiste. Bueno, vamos, además, un rival que conoces bien, en la entrevista nos lo dijiste, tu último equipo, el Sí, Sporting, el que te ha hecho tener estabilidad económica. así es, así es. Donde menos jugué y donde más gané, que se dice, que se dice pronto. Bueno, cosas del fútbol. A Bueno, ver, dos equipos que llegan pues en una situación diferente. El Racing después del 3-0 al Málaga está más tranquilo y el Sporting sí. 5 derrotas consecutivas. Sí, pero yo creo que han sido derrotas, Pedro. A ver, yo por ejemplo vi el partido que pierde en Riazor por 1-0 y no vi un mal Sporting. Al final estamos hablando de una categoría donde hay mucha igualdad y son los detalles los que marcan muchas veces los resultados. En este sentido, yo creo que el mayor inconveniente que hoy se va a encontrar el Racing este fin de semana es que hay un nuevo entrenador en el banquillo. Tampoco creo que le haya dado mucho tiempo a cambiar el estilo de juego del Sporting, porque al fin y al cabo los jugadores son los que determinan las posibilidades que al fin y al cabo tú puedes tener para desarrollar según qué sistemas de juego. Pero yo creo que, aunque no sea más que por lo anímico, por lo psicológico, yo creo que el nivel de dificultad del partido pues sí que ha aumentado. Y además esa rivalidad que hay, que hace el partido que sea un poco diferente, el hecho de que llegue un entrenador nuevo cambia también el estado de ánimo de la grada para ser más Eso es. comprensible. Es decir, que seguramente en el peor momento para el Racing era este cambio de entrenador. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el Racing llega aliviado. Y llega aliviado como consecuencia de que se consiguió el pasado domingo en el Sardinero los 3 puntos frente al Málaga. Y además es que a mí me dio la sensación de que pudimos asistir, sobre todo en los primeros 45 minutos, a un Racing diferente del que habíamos visto hasta esa jornada. Un Racing más pendiente seguramente de tener cierta solvencia defensiva y no tanto desbordar a los rivales, bueno, por su capacidad de ataque. Entonces vamos a ver si esto tiene continuidad frente al Sporting, porque yo creo que es algo que el Racing necesitaba, o al menos desde fuera se demandaba, y vamos a ver, insisto, en si esto tiene continuidad, y vamos a ver con qué nos sorprende José Alberto, porque he podido escuchar esta mañana como en el sentido de que le quiere dar matices al equipo, en el sentido de la meritocracia. Me parece que ha utilizado una frase en ese sentido, ¿no? Que va a primar un poco lo que los jugadores vayan haciendo en el día a día, ahora que dispone de una plantilla prácticamente toda ella a su disposición.
De todas maneras, claro, Borja Jiménez es una incógnita, lo que puede hacer, lo que Sí. pueda dejar de hacer, pero el Sporting no está nada bien, y lo que decía ahora Paco, en 48 horas no se va a cambiar eso. No sé si en ese sentido el Racing debe de esperar que se pongan nerviosos o ir a buscarlos, precisamente para que llegue al futbolista esa desconfianza que hasta ahora está teniendo con esas 5 derrotas. A ver, yo entiendo que José Alberto en este caso tampoco va a cambiar radicalmente su estilo de juego y en ese sentido yo creo que el Racing haría mal en plantear todos sus partidos un poco en función de los rivales. A mí me parece que el ADN del Racing ahora mismo es claramente un equipo con vocación ofensiva y no tiene que concederle la iniciativa del partido al Sporting, porque como tú bien sabes, Pedro, cuando un equipo está ya con la necesidad que tiene el Sporting, a medida que vaya avanzando el partido, si no consigues ponerte por delante en el marcador, eso juega en tu contra. El público de Gijón, al fin y al cabo, yo creo que también es un público exigente. Y a partir de ahí, lo bueno del partido es que la rivalidad que hay en este caso es positiva, en el sentido de que son dos aficiones que se respetan y que se llevan bien. No sería diferente si el partido fuera en Oviedo, donde hay otro rollo bastante malo. Por cierto, Entonces, insisto, no, sí. no, sí, sí, Paco. En ese sentido, yo espero que tenga continuidad un poco, además, la estadística que favorece claramente a José Alberto en sus enfrentamientos que ha tenido esta temporada frente a... bueno, no en esta temporada, sino ya en su histórico, digamos, Son 4 con el partidos Sporting, ¿no? seguidos, sí. Que son claramente favorables. Y ya te digo, además es que a mí, aunque no sea más que como espectador, me interesa que el Racing siga jugando bonito. Yo confieso Bonito, que me lo pero paso muy bien viendo al sólido. Racing. Bonito, pero Sí, sí, sólido. sí. Sí, sí, pero por ejemplo, supongo que a estas alturas ya habéis analizado suficientemente lo que ocurrió el pasado domingo en el Sardinero, pero es que yo creo que incluso la alineación inicial del equipo, por así decirlo, condicionó los primeros 45 minutos que luego vimos sobre el terreno de juego. Y a partir de ahí, sí es cierto que el Racing ahora mismo dio la sensación de que es un equipo más preocupado de no encajar, pero cuando realmente a mí me gusta ver al equipo es cuando ataca, cuando desarbola a los rivales un poco por el talento ofensivo, cuando ves a un Jeremy que entra desde el banquillo y que ofrece, digamos, unas prestaciones, yo creo que ahora mismo nos hacen a todos estar muy ilusionados con lo que puede hacer este chaval. Bueno, un poco en la línea de José Alberto del rock and roll, ese que tantas veces él ha tratado de defender. Paco, lo de la segunda es tremendo, ¿eh? O sea, Sí, y sí, estamos sí, sí. en el comienzo, o sea, estamos en la jornada 8 Sí, sí. y bueno, para ti que termine así la liga, ¿no? Que primero y segundo, segundo y primero, pero Ya. es que ves Valladolid, Las Palmas, Leganés, todos los equipos que Sí, aspiraban a estar arriba, sí, las dificultades que tienen, los de abajo que ganan a sí. todos, cualquiera puede ganar a cualquiera. Yo creo que a estas alturas ya no nos sorprende, Pedro. O sea, se ha convertido en un tópico decir esto de que la segunda división es muy larga y que es muy igualada, pero es que es la puñetera verdad. Es que es la puñetera verdad. Es que todas las jornadas se dan, digamos, resultados sorpresas como consecuencia de esa igualdad. Yo creo que lo que no tiene mucho sentido ahora mismo es mirar para atrás o mirar la tabla, porque esto puede cambiar de una forma brutal. Y simplemente centrarte en el día a día, de ir sumando y de mantenerte como está haciendo el Racing a pesar de los dos tropiezos de casa, de mantenerte en estas posiciones altas, porque eso yo creo que te da una tranquilidad en el trabajo semanal que de alguna manera te va a ayudar y te va a ir llevando poco a poco al objetivo que pretendes. Y que este año claramente es volver a estar a final de temporada con las opciones del ascenso. Eso yo creo que sin duda es el objetivo. Paco, como siempre, muchas gracias. A ti, Pedro. Pues seguimos, continuamos, recordamos cómo está la clasificación y la jornada que ya ha empezado hoy viernes. Depor y Racing, 16 puntos. Cádiz, tercero con 15. Andorra y Las Palmas, 14. Y Huesca con 13. Sería el último equipo, el equipo ostense, en playoff. Muy cerquita, con 12, Burgos, Valladolid y Almería. Con 11 otros 3 equipos, fíjense, Eibar, Castellón y Ceuta.
con 10 el Leganés, con 9 un montón de equipos, Albacete, Sporting, Córdoba, con 8 otros tantos, Mirandés, ya en zona de descenso, Málaga, Granada, Cultural 7, Zaragoza y Real Sociedad B 6. Hoy se está jugando ya un partido, Granada, Unión Deportiva Las Palmas, y para mañana sábado, Mirandés, Leganés, Almería, Zaragoza, Real Sociedad B, Andorra. El domingo 5 partidos, Albacete, Ceuta, Eibar, Castellón, Sporting, Racing, Cádiz, Huesca, Burgos, Valladolid y Málaga, Deportivo de La Coruña. Son 6, no 5. Y el lunes cerrará la jornada a la hora de nuestro programa, cuando esté terminando, el Córdoba, Cultural y Deportiva Leonesa. Así pues, domingo 4:15 de la tarde es la cita en el Molinón. Insisto que una pena, esas solo 500 y pico entradas. Y a ver cómo se da el partido, porque cuando uno va arriba, el otro va abajo, el uno viene de una racha de tantos partidos, como les decía antes, ganados entre ellos y demás, tocó madera, ha tocado madera ahí en el banco. Terminamos, antes de hacer la pausa y la entrevista. Segunda Federación, donde ya saben que tenemos ahí al Rayo Cantabria y al Sámano. El Rayo, que tiene 5 puntos, mitad de la tabla, juega mañana ante el Ourense. Mañana por la tarde, Rayo Cantabria-Ourense en la planchada. Y el Sámano, que está último con un punto, juega el domingo 5 de la tarde, ahí es nada, ante el Numancia de Soria, uno de los favoritos, pero por lo menos el ir a un campo de prestigio, que es lo que va a hacer el Sámano este domingo al visitar Los Pajaritos. Y ahora ya sí, hacemos la pausa, nos vamos al Instituto Municipal de Deportes. Allí vamos a entrevistar, yo les decía antes, que para mí uno de los entrenadores menos valorado en los últimos años, porque ha estado en sitios extraordinarios, y digo menos valorado incluso para el mundo del fútbol, que no le ha ofrecido en España un equipo profesional. Sin embargo, tuvo que hacer las maletas y marcharse a Rusia. Me estoy refiriendo a Raúl Ruiz, el eterno segundo de Manolín Preciado, de Nando Josu después aquí en el Racing, que cogió las maletas para irse al Rubin Kazán, que después llegó a la selección ucraniana de fútbol, segundo de Shevchenko, para estar en el Mundial, entrenó al Spartak de Moscú, estuvo en el Dinamo de Kiev también, en fin, un grande internacionalmente, Raúl Ruiz González Riancho. Así que una pausa y en el IMD, Raúl Ruiz en Popular Televisión. Muy buenas, pues aquí nos encontramos. Si ya han identificado el lugar donde hacemos la entrevista esta semana, pues creo que han acertado. El Instituto Municipal de Deportes, el Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia, para los que tenemos ya una edad, el complejo. Aquí en el campo de rugby donde se juega, la pista de atletismo, y con un personaje que tiene más que ver con el fútbol que con el multideporte que se hace aquí en el complejo. Ahora nos explicará él qué hace un chico como él en un sitio como este. Raúl Ruiz González Riancho, González-Riancho. Así es, Pedro, por parte de madre. Apellido ilustre, es el guión ese... Encantado de estar aquí. El guión ese da postín, ¿no? Bueno, no, es un apellido más compuesto, de mi madre viene y tal, pues de una familia humilde de Santander, de Ontaneda en este caso, y bueno, pues es lo que tenemos. De Ontaneda. Eso Ontaneda. ¿Pasiegos o no pasiegos?
Pues el ser Alto Paz, pertenecemos al Alto Paz. Algo tenemos, aunque yo creo que ahora mismo todo el mundo quiere ser pasiego, es verdad. Todo el mundo lo... Incluso como el Paz llega hasta Somo, yo creo que los de Somo, puede ser que el windsurf se inventase los pasiegos. No lo sé, pero siempre dicen que las tres villas pasiegas, sí, ¿no? Exacto. Que, San Pedro, San Roque y la Vega de Paz. Y la Vega de Paz, que a partir de ahí lo demás es tierra conquistada y no tabula. Sí. Bueno, estamos aquí en el IMD porque eres el director del IMD, del Instituto Municipal de Deportes. Pues así es, llevo ya 2 años y poco. Y desde que Gema, nuestra alcaldesa, me encomendó esta labor, pues aquí estoy intentando hacer cositas y aportando mi pequeño grano de arena. Pero explícanos un poco, porque tú has sido un hombre de fútbol de toda la vida y de repente apareces del Spartak de Moscú entrenando en el IMD. Pues sí, con el conflicto este de las guerras y todo esto, pues ya me vine para España y estaba aquí desocupado. Y como al final lo que se trata, un director no tiene que saber de todo, pero tiene que tener alrededor los mejores para... Igual que un entrenador, no tiene que saber jugar al fútbol, pero tiene que tener... O sea, eres como un entrenador de los empleados del IMD. Ese es el concepto que tengo yo a la hora de trabajar, ¿no? Entonces, todos los empleados son fundamentales para desarrollar este proyecto. En vez de que sea una estructura piramidal de manto en el que hay una persona que ordena, haz esto, no. Todos, hay un entrenador, todo el resto son jugadores y desde esos jugadores aportan al proyecto cosas. O sea que te has tomado la dirección del IMD como si fuese un club de fútbol en el que, digamos, tú eres el presidente entrenador, los demás son... el presidente sería... pero la concejala... En lo que es el... Sí. Yo pienso que sí, la clave para tener éxito en cualquier proyecto que te propongas es contar con buena gente, con buen equipo. Esa es la primera clave. Y si esa gente es buena, como la hay en el IMD, es involucrarles. ¿Y cómo se les involucras? Pues teniendo que se sientan identificados con el proyecto, con el IMD, que no vengan a trabajar... Pues, que no quieres funcionarios, vamos. Pues no, aunque yo he sido funcionario... ¿Pero cómo se consigue eso? Pues involucrando y dando, yo pienso que dar roles a cada uno dentro de lo que tenemos aquí. Es decir, aquí hay un jefe de conserjes, aquí hay un jefe de mantenimiento, hay una persona que controla el alquiler de instalaciones, hay otra persona que lleva los pliegos, es decir, todos ellos tienen el mismo protagonismo y están a la misma altura. Y todos deciden y todos sus decisiones las comparten con la concejala, con Bea y conmigo, y nosotros, pues como tenemos a los mejores, así nos confundiremos menos. Vamos a volver a Ontaneda. Ya llegaremos de nuevo al complejo, porque claro, para eso han pasado 65 años. Sí. En tu época, en la que tú naces, principios de los 60, una época difícil en España, y me imagino que en Ontaneda más complicada todavía, ¿no? Por aquello de las comunicaciones y demás, y de repente un niño con inquietudes deportivas, ¿no? Porque tú al final hiciste INEF, el antiguo INEF, ¿no? Sí, yo en principio hice magisterio. Bueno, aparte de jugar mis pinitos en el fútbol, dar esas patadas que daba por ahí. Eras un buen central. Era un buen central, exactamente. Un buen central. Era un buen central. Entonces, bueno, pues hice mis pinitos jugando al pero a la vez estudiaba. Entonces hice magisterio por educación infantil, no había la especialidad de educación física. Y bueno, pues profesores como Lucio, como Ramón Torralbo, como Canales, es decir, como, bueno, pues con Floranes, como Nacho, todos pues me dieron clases a ese grupo de maestros, que éramos 40 en aquella época, pues para intentar meter la educación física como tal, asignatura importante en los centros. Claro, es que en aquella época era complicado, erais los pioneros de aquella educación física. Fuimos física. La primera promoción de que empezó a asistir el maestro especialista en educación física. El profesor de gimnasia se llamaba. Profesor de gimnasia, que era el que tenía la gabardina y tenía el marca y te daba un balón. Yo me acuerdo, yo tenía uno que era Fraga, que estaba en los Escolapios, Fraga, pero yo no estaba, ya fue ya en el instituto, que Fraga, venga, a dar vueltas, y él se quedaba allí mirando cómo dábamos vueltas, y eso era el profesor de gimnasia, no había nada más. Vosotros ya erais una educación física avanzada, y digamos que ya en
el que se le daba un valor a algo que antes no se le daba, ¿no? Tenía un valor dentro del currículum de educación, ya se la valoraba, se examinaba, se suspendía, se aprobaba. Y se tenía unos conocimientos que antes no había, porque antes era, bueno, haces gimnasia, Claro, entonces había muchos bloques, recuerdo la base, habilidades y destrezas básicas, que hacías todo, después hacías cualidades físicas básicas, que todas que sabes. Es decir, era ya una enseñanza arreglada, 100%, con unos objetivos, unos contenidos, una forma de evaluarla, y yo creo que fuimos pioneros y dimos un gran Estamos salto. hablando finales 70, principios de los 80. Exactamente, ahí estaba. Entonces, bueno, pues ese grupo que ya estamos Pero jubilados ahora mismo, ya empiezan a jubilarse. Es que has dicho muchos nombres. Sí, gente que tal, que unos desgraciadamente nos han dejado, pero otros siguen todavía. Aquí tenemos el caso de Ramón Torralbo, Ramón todavía que está, viene aquí. que está por aquí, estará y seguramente, mira, le tenemos al fondo, con un atleta. Ah, sí, ahí está, charlando con él. Ramón Torralbo, que es el gran entrenador de los grandes saltadores que ha dado Cantabria, desde Ruth Beitia hasta... Sí. Sí, sí. Bueno, pues aquella gente que en aquella iniciamos el camino de la educación física, dar la dignidad que se merecía, y bueno, pues hasta ahí yo creo que actualmente está ya valorada en todos los centros al profesor de educación física. Fíjate que por aquel entonces no había ni preparadores físicos en el fútbol. Pues no, porque yo creo que en aquella época, cuando yo estaba en esto, de los primeros y pioneros que estaba era pues Chuchi Cimiano, lógicamente nuestro amigo Luis Felipe Lucio, que fue mi primer preparador en el Cayón cuando yo jugaba, es decir, que fue de los pioneros en la preparación física en el fútbol, y que, bueno, pues no había eso, y bueno, pues yo creo que hubo un antes y un después de la llegada de los profesores y preparadores físicos en el mundo del deporte español y en los resultados del deporte español. Sin duda, sin duda. Fue el adquirir esos conocimientos que antes no se le daba el valor o no existían. Pero de ahí tu vinculación de repente al fútbol. ¿Cómo llegas de repente? Porque eres profesor de educación física y has jugado al fútbol, juegas en el Cayón, en equipos regionales, y apareces de repente de segundo de Manolín Preciado en la gimnástica hace 30 y tantos años. Yo empecé mis pinitos de preparador físico, que era maestro. Yo no tenía licenciatura cuando aquello, era maestro de educación física y con la especialidad de educación física, y empecé en el Barreda, curiosamente. Ah, en el Barreda. En el Barreda. Del Barreda me fui a... Ya estaba Girón igual. Sí. sí. El presidente. Y con Pelayo. Pelayo estaba y entonces después Boán estaba en la gimnástica B. Y me dijo, pues tal, y estuve trabajando un año y pico con Boán. Y estaba en el primer equipo de la gimnástica Villamil. Vicente, sí. Y segundo Manolo. Manolo Preciado. Entonces cogió Manolo la gimnástica y me dijo, Ruli, como decía, venga, para acá conmigo. Y ahí empecé a hacer mis pinitos en el campo profesional del porque fútbol. Ahí luego ya pasas con Manolo al Racing, al Juvenil, al Rayo, al Racing B, y terminamos en el primer equipo. Y termináis en el primer equipo. Sí. Y ahí ya habías dejado la vinculación con el mundo de la educación física. No podía ya compaginar todo cuando llegamos al Racing al primer equipo. ¿Qué año estamos hablando ahí ya? Es que ya a mí me pasa eso. ¿Qué sería? 2003, 2004. Por ahí, ¿no? Sí. Es que esto pasa tan rápido. Pasa rápido, Raúl. Y ahí ya con Manolo, pues digamos que ya caminas en el mundo profesional en primera división. Pues estamos hablando primera división de fútbol. Exacto, en el Racing, que además hacéis buenas temporadas, luego al Levante, al Murcia. Al Murcia yo no fui con Manolo, yo me vine para acá. Y terminé ese año con Nando Yosu en el Racing, que fue cuando sustituyeron en Navidad, yo creo, ¿Sería Alcaraz o a Lucas Alcaraz, y al año siguiente volvió... Pero vinculado al Racing muchos años. Sí, al Racing sí. El Racing es el equipo al final en el que nos dio a conocer. Vamos, el que nos dio a conocer, exactamente. El que te dio a conocer y el que tú más sentías, lógicamente, ¿no? y el domingo he estado, y sufro desde la grada cuando vamos perdiendo. Pero siempre de preparador físico, porque tú estuviste, pero yo sé realmente que Raúl no ejercía de preparador físico, pero era algo más para Manolo. Porque tú hacías las veces de segundo entrenador. Yo soy una creación de Manolo Preciado.
yo soy una creación, es decir, yo, mi vinculación a los determinados factores que también abarca el fútbol, como es la estrategia, acciones a balón parado, la estrategia, el entrenamiento con balón, el trabajo físico con balón, coincidí que Manolo pues me deja desarrollar ese campo, tengo al lado a Luisfe, a Lucio, podemos hacer entrenamientos actualizados parecidos a los que se hacen ahora. No solamente eso, aunque fuimos un poquito criticados, incluso por la prensa, yo no sé si tú o no. Pues no lo sé, pues seguramente. Pero fuimos, raro que estamos hablando Manolo... de 30 años, cuando 30 o 35 años, yo no sé cuánto, cuando yo estaba en la tribuna con el pinganillo y estaba durante el partido diciendo lo que veía desde arriba, porque mi criterio era que yo veía mucho mejor desde arriba que abajo y podía aportar más cosas. Eso me acuerdo, de esa Entonces historia me Pedro acuerdo. Alba tenía un pinganillo al que tú le dabas órdenes, yo le que decía, Manolo... oye, es que estamos aquí y tal y cual, y Pedro hablaba con Manolo, es decir, que nos llamaron iluminados. Eso lo hace ahora Luis Enrique. Ahora no, el domingo en el campo, en la Andorra, tenía 3 personas. Arriba estaba David Dinatea, sí, estaba el otro. conexión permanente con ordenador, con el entrenador. Yo recuerdo eso cuando lo hacía. Sí, entonces, sí, hubo gente que nos llamó iluminados, ¿no? Pues sí, éramos iluminados porque 35 años después ya no se concibe el fútbol sin que haya información directa de lo que ocurre en el campo al entrenador. Yo, vamos a ver, claro, Manolo ya no está aquí para contar estas cosas, ¿no? Pero es cierto que Manolo necesitaba a Raúl. Y Manolo necesitaba a Raúl porque Manolo era un tipo súper inteligente en lo que pasaba en el campo. Todo lo que ocurría en el campo rápidamente él movía piezas y era intuitivo y casi siempre acertaba. Pero en la semana, los trabajos, la estrategia, cómo había que entrenar y demás, ahí Manolo le dejaba a Raúl. Yo creo que te dejaba porque aquello funcionaba muy bien y era lo que él necesitaba para que eso funcionara, porque a él le costaban los entrenamientos, el día a día a él le costaba más. Manolo cayó en el fútbol, pero si hubiese caído en política, hubiese caído en cualquier otro, tenía un don de gentes, era capaz de transmitir y llegar a su equipo, ¿no? Entonces, cuando él trabajaba en equipo, pues mira, también fue pionero porque delegó en su equipo. Él delegó en nosotros, en los que estábamos alrededor de él, para que desarrollásemos nuestros potenciales. Y eso, por eso yo he dicho, siempre he dicho y lo digo, que mi forma de ser y mi forma de... Y el valor que me han dado después, posteriormente en el fútbol, es gracias a que Manolo, pues soy una creación de él, mi forma de trabajar. Sí, sí, ¿y tú nunca pensaste ser entrenador o eso es una consecuencia de... precisamente al estar con Manolo de preparador físico, el darte más atribuciones, el ver que eso realmente te enganchaba, empiezas a sacar tus títulos de entrenador también y acabas siendo entrenador UEFA Pro, o sea, ¿eso es una consecuencia? Sí, es una consecuencia. Yo, de hecho, toda mi andadura después, posterior a Manolo, ha sido de formar parte del equipo técnico. Es decir, a mí me llaman de Kazán para estar en el equipo técnico en el cual estaba uno de Kazajistán, un moldavo, un ruso, el entrenador que era de Uzbekistán y yo, es decir, el equipo técnico eran 5 personas, cada uno de una nacionalidad diferente. Entonces, es verdad que cuesta integrarte porque cada uno es de sus ideas y tienes que vender tu producto ante el gran entrenador, que es el que yo siempre digo, yo la previa a un partido con Curva Merdet, que me enseñó mucho, que era un entrenador, el día antes, cuando llegábamos al hotel, nos reunía a los 4 entrenadores y decía, ¿quién juega mañana? Nos decía, jugamos contra el Barcelona. Jugamos en Barcelona contra el Barcelona, en el hotel. En Champions, en el jugasteis hotel. allí contra ellos, Pero Rubin todos los Kazan, partidos, Barça, sí. y ganasteis. Ganamos 1-2. Y dice, ¿quién juega mañana? Raúl, ¿quién juega mañana? Y yo, pues, claro, él anteriormente te había dicho, ya nos había alacionado durante la pretemporada, y dice, vosotros tenéis que tener vuestra alineación en la cabeza. Vosotros veis a entrenar como yo, hacéis entrenamientos como yo, que yo estoy viendo, vosotros los programáis, y tenéis que saber las sensaciones. Había un moldavo muy majo, Gregori, que decía, yo creo que tiene que jugar, y dice, veo el brillo en los ojos de ese jugador. Y era muy majo, muy agradable, y sigo teniendo contacto con ellos. Una defensa más que no se incorpore tanto, porque ellos tienen un extremo tal, él argumentaba. Cuestiones tácticas. Y tú tal, los 4. Y no coincidíamos igual en la alineación. Me dice, ¿sabes qué os digo? Pues nada, iros a la noche, iros a dormir a la cama,
lo pensáis y mañana antes del desayuno, a las 8 de la mañana, aquí otra vez. Llegabas a las 8 de la mañana, te sentabas otra vez. ¿Quién juega? Yo soy muy tal, y digo yo, boom, boom, pues tal. No había quórum. Dice, bueno, pues no pasa nada. Partido, bueno, eso a las 8. Antes de comer, igual jugábamos a las 8 de la tarde. Ya hay quórum, claro. Después de 3 reuniones, al final terminaba diciendo yo, pues oye, pues igual tienes razón, porque... No, total, Ese aprendizaje... eso para mí fue fundamental. Y es fundamental aquí, porque si yo tengo que llevar a los conserjes y a los de mantenimiento, tengo que saber tener alrededor el que más sabe de conserjes y el que más sabe de mantenimiento, porque así me equivocaré yo menos. Si yo tengo que decidir una decisión de un conserje que tiene Eso que es estar aquí saber allá, delegar en la gente que hacer tiene el la equipo, capacidad. Claro. el equipo tiene que ser buena gente y tiene que estar y tener la confianza y el apoyo. Yo muero por ellos. Es decir, ellos para mí son mi equipo y les defiendo en todos los sitios. Pues ese concepto le adquirí Vamos a quedarnos un poco después del Racing y todo aquello, que vais a Levante y allí hacéis algo extraordinario. Sí. Que es el Levante de ahora. Sí. El Levante de ahora es aquel Levante que asciende a primera después de ¿cuántos años? 40 años. 40 años llevaba el Levante. Que ahora para los chavales dirán, bueno, pues Levante entre primera y segunda, hay muchos años en primera y segunda. Llevaba 40 años y el señor Preciado y el señor Ruiz lo ascienden y cambian por completo la estructura de un equipo que era pues de segunda Sí. B a ser un equipo profesional y demás. Allí Sí. os adoran. Sí, allí en el Levante, la verdad que fue un palo no seguir al año siguiente, pero la verdad que nos quieren muchísimo, tenemos grandes amigos en el club y fuera del club, en la ciudad. Y bueno, pues sí, marcamos una época. Yo después, posteriormente, cuando Manolo se fue al Murcia, yo estuve en el Levante B. Sí. Te quedaste allí. Me quedé en el Levante B, me ofrecieron el Levante B, que era un equipo... Pero de entrenador. De entrenador. Esa experiencia tuya era porque querías ya empezar a ser entrenador. No, yo no me venía... Yo me vine aquí a Santander, y estuve con Nando Yosu. Sí. Entonces firmaron otro entrenador y yo me quedé Sí, fuera. sí, Entonces me llamaron de Levante, yo ya no estaba en Murcia, pero ya era para coger un equipo. Para coger el equipo. Esa es tu primera experiencia únicamente solo, ¿no? Sí, no, en el Esparta de Moscú estuve solo 6 partidos. No, también. digo la primera, la sí. primera es el primer contacto tuyo con la soledad de un banquillo, es en el Levante B, y eso era ya porque querías ser entrenador. Sí, quería ser. De hecho, yo llego a Levante y les digo, ¿qué queréis? Y dice, bueno, queremos el equipo Pero anterior. tú eres el preparador físico, ¿cómo surge Sí. eso? Pues bueno, pues en el Levante también valoraban, veían mi trabajo en el campo, entonces, bueno, puede ser. Y de hecho, cojo el Levante en diciembre y a falta de un partido casi nos metemos por el ascenso para subir. Y al año siguiente me ofrecen el equipo también, pero con otras condiciones. Es decir, había jugadores que tenían ganando mucho dinero, de 26, 27 años, y había un equipo bueno que no iba bien. Y nosotros le cogimos y hicimos una segunda vuelta y quedamos los cuartos a falta de nada para subir. Y los terceros, bueno, no sé. Y me ofrecen el Levante B el año siguiente, pero con una condición, de que no pueden mantener un Levante B profesional y que tengo que coger los del sub-18 que suben. Y bueno, pues dije, vale, pues fue... Ahí te tiraste ya. Dije, fenomenal, aparte gente joven, que la manejas fenomenal y tal, y tuve, pues bien, nada más que se me ocurrió poner esas cosas, como yo no llevo representante ni nada, dije, vale, los objetivos ya no son de resultado, porque es un equipo juvenil, que sube a la tercera, estaba el Barça B, el Español B, todos. Sí, claro, el Villarreal B. Alicante, tal, todos. Y digo, todos los objetivos son de formación. Entonces, poner una cláusula ahí de formación, en el caso de que pasen arriba jugadores, pues pagarme una cantidad, lo que haga falta. Total, que entra el Levante, fue una anécdota que cuento yo, que me dice, y cuando fui allí, dice, ¿pero quién agente te hizo esta cláusula? Dije, fui yo. Es cuando vienen los italianos, de Levante, aquella época de los italianos. Sí. Y pues, recuerdo. Que incluso, pues bueno, no pagan y tal igual, entra la ley concursal y tienen que subir del segundo equipo, tienen que jugar, terminan jugando el campeonato 8 jugadores.
de los que tú tenías y de habías... los cuales yo había puesto una cláusula, digo, cada jugador que pase de 400 minutos me tenéis que Pasta. dar una pasta. Y gané más de la pasta de las cláusulas estas que del sueldo. Pero bueno, yo ya aposté por la formación. Bueno, de hecho, Sí. bueno, jugadores que llegaron a Primera División, Iborra, Hombre, y borra, sí, sí. bueno, ese grupo de jugadores que llegaron a Primera División. Y de repente, Raúl aparece en Rusia, Pues sí. en el Rubin Kazan. ¿Qué año es ese ya? ¿2011, 12, 13? ¿Qué No, diría? 2008. 2008. 2008. Aparece ese... ¿Y Sí. qué hace Raúl? Que ha estado en el Racing, en el Levante, en no sé dónde, a Rusia. ¿Tú sabías algo de ruso? ¿Conocías No. algo de Rusia? No tenía ni idea. Además, Rubin Kazan, que está en el extremo allá... A perdido. 800 kilómetros al este de Moscú. Vale, pues nada, esto se lo debo a Faisulín, a Ilsa Faisulín. ¡Hombre! El bueno que de Isa. me ofreció en noviembre, recuerdo, ir a dar un masterclass a Rusia, a Kazán. Recuerdo que ¿Pero cómo le dabas? ¿En inglés? o- no, le daba en español, pero tenía un traductor. Ah. Un traductor y era dar unas clases teóricas en el aula y después Sí. salir con los entrenadores Al al campo. campo. A menos 14, menos 15. Entonces salir allí, entonces estuve 3 semanas. 3 semanas y bueno, pues me vine para acá, fenomenal, porque conocí esto, tal, bueno, pues fenomenal. Y cuando estoy aquí en Navidad, eso fue en noviembre, en Navidad, me llaman del Rubín y me dice, estamos concentrados en Marbella, Kurban Verdet quiere que bajes a hablar con él, Es el entrenador. el entrenador, y bueno, simplemente que bajes porque, bueno, pues oyes, Bueno. está interesado. ¿Y en para hablar con- Marbella fuiste? Y fui con mi coche a Marbella y con la maleta de mano, de esta, porque era ir y volver a entrevistarme, ¿no? Al hotel de ellos y tal. Y llego y me dice, bueno, pues nada, te he hecho venir porque quiero que te incorpores mañana al equipo, ¿De asistente? ¿De segundo? dentro del equipo técnico. Del equipo técnico. Y mañana al equipo. Digo, sí, sí, hemos estado viendo, porque ellos me grababan todos los vídeos. Ya. Después Sorprendido, todos claro, los entrenadores, no y te dice, lo creías. y queremos, y yo, joder, A Rusia, a Rusia, a Kazán, a un equipo tal. Y llamo a mi mujer y le digo, oye, es que me han ofrecido, bueno, la verdad que un sueldo bastante bonito. Llamamos porque hay que ir a Rusia. Hay que ir a Rusia y tal, y dejas mucho en el camino, pero hay que ir a Rusia. Pues nada, el día me quedé allí, ellos se quedaban en 2 periodos de 15 días, daban 5 de descanso y otros 15 días, me quedé el primer periodo a entrenar y en el descanso me volví ya para recoger una maleta y tal, Y volví para- otros 15 días a Marbella y después de Marbella A Kazán. a Kazán. Pero yo creo que nos tocó en ese... No, fue al año siguiente, cuando nos tocó el Atlético Madrid y todos el Pero a Y Kazán con tu mujer. Solo. Solo Claro, fuiste. es que allí no hablan inglés. No, y tu mujer, yo soy tu mujer y te digo, mira, Raúl, vete yendo No, por de el eso, camino y de ya eso, me vas de diciendo. eso hizo. Y de, vete que ya Vete tiré, yendo, que ya tiré tiré. yo, y procura volver. Y bueno, pues así fue mi primera llegada a Kazán. Y ahí es donde explotas un poco como entrenador, porque el Rubin Kazán crece, ficháis, recuerdo, a César Navas, a no Sí, sé qué. ganamos la Liga. Ganáis la Liga, jugáis la Champions. Jugamos la Champions. Ganáis en el Camp Nou aquel Barça. Aquel Barça. De locura de los Sí, Iniesta, sí, Xavi y sí, demás. sí. Y ahí ya Raúl, coño, y Raúl, pero que empezó otra vez a decir, coño, si Raúl estaba allí en el Kazán y tal y no Sí. sé qué, de ahí pasas ya De a ahí tengo un jugador que es Rebrov, Rebrov. Sergei Rebrov, Sergei Rebrov. que estaba de jugador en el Rubin de Kazán y va de segundo entrenador de mítico leyenda ucraniana que sigue ahora todavía. Bueno, X, vale. Va de segundo entrenador. Y entonces me dice, vente Conmigo. ven conmigo, porque yo había terminado el Rubin de Kazán después de 4 años y medio, 5, porque se había ido ¿Y de cómo es en entrenador. Rusia? Cuéntame, vivir en Rusia. Es fantástico. Pero si estás a 15 bajo cero. Pero es un país fantástico, de verdad. Es decir, es verdad que no es lo mismo verle desde mi mundo de entrenador o de un mundo de jugador que igual del pueblo, ¿no? El pueblo llano, ¿verdad? Es decir, es diferente. ¿Tú pero, vivías en donde? Digamos que... Pues claro, vives en un poco de lujo. Vives en zonas tal que tienes tu coche o tienes tu chofer o tienes... Ya, es decir, al final, pues estar dentro de la...
élite, entre comillas, de la Sí, las población comodidades, de la ciudad. Las el lujo le comodidades, tienes, pero a esos grados bajo cero, acostumbrada a una vida en España diferente, Pues mira, que es allá a un las país 5 de la tarde ya es de noche. Sí, eso sí, es lo que más te tal. Pero son países súper seguros, puedes andar a cualquier hora por las calles, por los restaurantes, nadie se mete con nadie. Yo me he sentido más seguro en Rusia que en España, en algunas ciudades. ¿Por qué? Pues porque allí sabes que el que la hace, la paga. Allí no hay perdón. Allí... Ya, pero tampoco la libertad de expresión la tienes Pero como es la que- puedes tener en pero un es país que- occidental. Entonces, claro, claro, el que la hace la paga, por eso están todos asustados. Sí, claro, Y puedes pero- salir, sí, claro, está- tú en el privilegio de estar allá arriba, pues claro, Sí. estás protegido. Sí, pero quiero decirte que yo tenía que cumplir la ley como todos los ciudadanos rusos. Es decir, que yo no me puedo saltar la ley. Es decir, yo al final voy a mi trabajo, cobro por mi trabajo, voy a un restaurante, pago por mi tal, y al final... Vamos, que te acostumbraste a ese tipo de vida, Perfectamente. tranquilamente. No me costó nada porque ¿Y tu aparte, mujer? Pues iba y venía. Claro, iba y porque venía. ella decía que eso para ti, ¿no? O sea, de hecho, las mujeres de muchos jugadores iban y venían. La mujer de César, Laura, el primer año estuvo allí, pero después ya pues iba y venía porque... es que es dura para esa ella- vida, claro, ¿eh? Es que nosotros, ten en cuenta una cosa, es que yo creo que estamos diciendo, jo, los jugadores de fútbol, ¿cómo viven? ¿Qué profesionales? Y la verdad es que un jugador de fútbol profesional se deja mucho en el camino. Es decir, nosotros cuando empezaba la Champions League era semanalmente 2 o 3 partidos ahí, porque están estipulados ya dentro del grupo que estés, y nosotros jugábamos en Vladivostok a 8 horas de avión, volvíamos a Kazán y nos íbamos a Londres. Y volvías, y así estabas durante esos 3 o 4 meses. Sí, que y no en la- tenías, digamos, una Claro, vida social ni nada, estabas como claro. en un monasterio. Claro, la Inclu- pretemporada de la Liga Rusa hay 2 pretemporadas en vez de una es en verano, que es un mes y medio que te dan de descanso, y otra en invierno, que son 3 semanas, porque a las 3 semanas ya estás el 10 de enero concentrado en Marbella hasta finales de febrero. Es decir, que es una cantidad de viajes, es constantemente viajar, aeropuerto, entrenar, viajar. ¿Y de ruso cómo lo manejas? Chuchu, que dicen ellos. Chuchu, ¿qué es eso? Un poquito, o sea, sí. que llegaste, claro, tantos años allí. Sí, de hecho en Rusia tuve un traductor. Todo el rato. Yo creo que perdí mucho tiempo, e incluso las reuniones tenía el traductor. Pero cuando llegué al Dinamo de Kiev, Rebrov me dijo, no, tienes que... Porque Rebrov me mandó rápidamente a la tribuna y yo le dije, digo, Sí, Sergei... que te pasas del Rubin al Dinamo de Kiev. Sí, entonces en el Dinamo de Kiev el equipo técnico le formamos 2. Está Sergei y yo. Y el preparador físico, aunque yo programaba la preparación física, tenía 2 ayudantes que desarrollaban el programa. El Dinamo de Kiev ya es un equipo con una estructura mucho mayor que el Rubin Kazan, ¿no? No, pero éramos más técnicos en el Rubin Kazán que en alrededor del entrenador había 4 entrenadores en el Rubin de Kazán. Y en el Dinamo de Kiev estaba Sergei Rebrov, estaba yo, y estaban 2 preparadores físicos que yo planificaba el trabajo y ellos le Yo desarrollaban. siempre el fútbol ruso, Raúl, me ha llamado mucho la atención el potencial físico, el físico tremendo que tienen, la disciplina que tienen para aprender, pero siempre eran como, les faltaba la creatividad en el fútbol, ¿no? Eran como robots, no, les faltaba ese punto que tiene pues un futbolista español o... Claro, Cuando tú te llevas a Jonathan Valle, al Rubén Kazan, era lo que era diferente, ¿no? Era diferente, claro. Claro, Alucinaron con Jonathan, nada más verle, y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puede tener tanta velocidad a la hora de decisión, de ejecución, ¿no? Pues es así. Ellos son portentos físicos. Y yo de hecho les dije, digo, mira, la metodología de trabajo rusa está muy bien, está muy bien. Lobanovsky, el mítico era la escuela del Dinamo de Kiev, pero que lo llevó a toda la metodología a todos los países alineados soviéticamente. Pues fue un pionero, de hecho lo estudiábamos aquí. Pero nosotros nos dimos cuenta en España hace mucho tiempo de que no podemos competir con los rusos, no podemos pegarnos con los rusos físicamente, ni siendo altos, que los rusos antes ni altos, de ni la- rápidos, ni nada, son el doble que nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer algo para poder ganarles. Y entonces es pensar más rápido que ellos. Y entonces
ese tipo de entrenamiento, de pensar y de tomar decisiones, fuera parte, Messi le viene innato, ¿no? Sí, Le viene de serie en el Sí, sí, país. sí. Pero el resto de los jugadores españoles, esos automatismos que tienen de decisión, A la décima de segunda ya han tomado están entrenados. Ellos Es no lo decir, tienen. Claro, ellos no tienen eso. Entonces, habría que influir en la base, y de hecho en el Dinamo de Kiev pasó lo siguiente, es decir, yo cuando ganamos, también llegaban 7 años sin ganar la Liga ni la Copa ni nada, lo ganaba todos los saltadones, y llegamos y ganamos 2 ligas, ganasteis 2 las ligas copas con y el la Liga. Dinamo, sí, Los sí. 2 años que estuvimos ahí ganamos todo. Todo. Pero en el segundo año llevé a entrenadores españoles en la base y había un psicólogo Precisamente para esto. para organizar la base. Y durante 3 años, y parte de la selección nacional, empezaron y ganaron todo en Ucrania. La base. Lo ganaron todo, sub-15, sub-16, sub-18, Eran entrenadores sub-22, españoles que habías españoles que eran entrenadores En la misma metodología con, que con especialidades. Había un psicólogo, que era entrenador nacional, psicólogo. Había un preparador físico, que era entrenador nacional y preparador físico. ¿Eso lo y había siguen teniendo un ya no? analista, sí, de hecho, 2 de ellos están en la selección. Uno, Unai Melgosa, está en la selección sub-20, sub-21 de Ucrania. Claro, pero eso es un trabajo a largo tiempo, ¿no? Claro. Eso- Pero en 3 años Sí, sí. se ganó todo. Y de aquel trabajo que hicimos, que logramos, porque yo llegué allí y fue una anécdota muy claro. Una anécdota que tengo que contar. Yo llego allí a trabajar con Sergei cuando ya no Al está. Dinamo de Kiev. Al Dinamo de Kiev, y me traen unos papeles así, ¿eh? Esto es la metodología de Lobanovsky. Así, bueno, pues eso, así hemos hecho las pretemporadas. Y yo, pues, que de vez en cuando tengo esa... Digo, Lobanovsky fue mi profesor, le estudié mucho, pero ahora vamos a ver lo de Raulowski. Raulowski. Y de hecho hizo mucha gracia, ¿no? Alguno lo comentaba. Los cambiaste por completo. Y cambié toda la forma de trabajar. Y tú tienes suerte, ¿no? Tienes suerte porque cambias toda la forma y ganas 2 campeonatos de liga 2 seguidos. ligas, la Copa y la Supercopa, y marcas. De Bueno. hecho, me voy de allí y cuando me voy y tal, tardaron 5 años después en volver a ganar la Bueno, es Liga. que luego ahí ya estás de segundo en la selección ucraniana, Sí. te vas de entrenador principal al Spartak de Moscú. Es No, decir, ahí es voy que de hay... segundo entrenador Sí. también, de Máximo Carrera. Sí, pero luego echan a Después Carri Carrera, y entonces me dicen, oye, tienes que estar ahí. y también en el Digo, Spartak. estoy ahí. Pero ahí ya tenías un nombre en Rusia extraordinario, claro. Has estado 15 años, o 14, o 13. Sí, ¿no? entre pitos y flauta, porque después he estado en Bielorrusia, que había firmado por un equipo de Bielorrusia y empezó la guerra. Y bueno, pues después... A ti la guerra te ha cortado esa trayectoria, digamos, de entrenador que todavía podías haber continuado en Me Rusia, hubiese que era gust- tu mercado, sí. porque ese ha sido tu mercado. Sí, de hecho, bueno, pues no descarto. ¿Volver a Rusia? Pues bueno, pues a formar parte de algún equipo técnico, porque me llaman constantemente, oye, ¿te gustaría hoy esto? No vas por la guerra. Es lo que el problema es ahora ir a Rusia. Todos los rusos que vienen, pues cuando hablas con Dima, Popov, que viene y tal, el problema es que antes cogías un avión y estabas en 4 horas aquí, Sí. en Bilbao, y ahora tienes que tardas 8, 10, No, 12, pero 14 quiero decir, horas. la seguridad, la liga se está jugando bien. En Rusia no hay problema de seguridad. Sí, pero el problema es que no pueden. pueden jugar con los equipos extranjeros. Claro, exactamente. Entonces, O sea, has dicho que no a muchas ofertas. muchas ofertas a propuestas, oye, ¿vendrías aquí? ¿Harías esto? Y yo siempre digo, tengo un compromiso con el IMD y entonces... No, pero tú sabes perfectamente que en el momento que esa guerra termine y mañana te llama de un club profesional No me ruso, importaría. irías, ¿no? Sí, no me importaría. De hecho, uno de los. He estado en Champions, he estado en Europa Liga, he estado preparando el Campeonato de Europa de Selecciones con la selección nacional de. Y no me importaría. Bueno, preparaste el un mundial con Ucrania. Exacto. Tú no me preparaste importaría- con Shevchenko, sí, estuviste sí, de sí. segundo de Shevchenko, que te he visto Sí, ahí en el exacto, banquillo en el sí. mundial. Sí, exacto, sí. Entonces, no me gustaría ir a un mundial. Sería lo que me falta para decir, bueno, pues ya puedo plegar. O sea, más una selección que un equipo de fútbol. Sí, me encantaría vivir un mundial desde dentro. Ya. Yo creo que tiene que ser algo muy bonito. O sea, que en estos momentos te tenemos aquí, pero a pesar de que ya podías estar jubilado por la edad, pero esto es los 65 años de ahora, es que son los 55 de hace 40 años o hace 30, ¿no? Pues, Quiero decir que... Me encuentro fenomenal y bueno, pues hago mi pequeño deporte, porque tampoco me doy palizas en deporte, porque creo que tampoco se debe dar unas palizas, y te lo digo a ti, esas Que palizas yo me, que os que me meto os yo dais. también a mi edad, pues... Yo, me dijo un jugador,
una vez de carrera que el gago no da, en el cuerpo la lleva. En el cuerpo la lleva, sí, sí. Ya, pero hombre, hay que hacer ejercicio, hay que hacer... nos gusta jugar estas pachangas que jugamos ahí en ese campo hace 30 años, que tú has jugado alguna. Sí, pero ya como que cuando las jugaba veía que cada lunes tenía un tirón, una rotura de fibras o una contractura, dije, uff, vamos a hacer deportes un poquito. O sea, que volverías claro, es que aquello es Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Sí. Ayer, el otro día, hemos visto jugar al Real Madrid ahí en Uzbekistán. Kairat. Todos esos sitios también te han llamado. Ese equipo sí me llamó también, sí. Joder, es que tienen más ofertas que otra cosa. No, todos los que terminan en tan me suelen llamar, me conocen Pero más. es curioso que tu vida profesional haya sido más en Rusia, Ucrania, en todos esos países que aquí, ¿no? Que al final no te haya llamado nadie después de ese currículum, Rubin Kazan, Dinamo de Kiev, Spartak de Moscú, Champions, selección ucraniana de fútbol, ¿no te hayan llamado de España para entrenar, de cualquier equipo de segunda división? Bueno, nunca he tenido representante, la verdad. Sí, a mí todos estos contratos que he hecho con esos clubes los he hecho yo porque me llamaban. Me llamaban desde el club, el director deportivo, pues de Estonia, estuve en Estonia una semana y me llamó el director deportivo. He estado en Tayikistán y me llamó el presidente de la Federación de Tayikistán, es el hijo del presidente de Tayikistán. Oye, vente para acá a decirnos cómo podemos... Y ahora tampoco tienes representante. No tengo representante. ¿Cómo te van a llamar si no tienes representante? Entonces no hay quien me represente. Claro, hombre, de los que conocen Rusia por eso te llaman, pero aquí, para ofrecerte a un club, claro, no te ofrece nadie, claro. No, claro, no. Pero bueno, estamos bien aquí. Estamos compartiendo con los amigos estos momentos que a mí me gusta mucho. Bueno, ¿y el MD cómo lo ves? Porque yo siempre he tenido con el IMD una sensación te voy a ser sincero, de que aquello era un sin Dios. No. Aquí hay muy buena gente. Sí, pero digo, en la capacidad de poder hacer muchas más cosas que no se hacían. Es decir, con lo que hay, que se puede hacer muchas cosas, yo creo que se hacen pocas y que faltan instalaciones. Bueno, lógicamente las instalaciones del IMD, debido a la cantidad de gente, que cada vez hace más gente pilates, hace más gente aguayín, hace más gente... todo, y juega al fútbol, y al balonmano, y al baloncesto, lógicamente, y a todo. Hay una expansión ahora mismo del mundo del deporte. Hace 20, 25 años, y tenemos las mismas instalaciones que hace 20 años. Lógicamente, hay que hacer una inversión, que yo creo que se tiene que proponer. De momento, aparte de hacer una inversión, ¿qué es lo que nos hemos propuesto en estos 4 años? Pues poner al día los pabellones que tenían 25 años o 20 años, es decir, el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importante en reponer... Bueno, ahora nos está vendiendo el producto. No, es verdad, no, digo la verdad, ¿no? Es decir, no nos hemos propuesto hacer campos de fútbol, porque antes de hacer unos campos de fútbol, ahora tenemos que cambiar el Vicente Miera, que el ayuntamiento va a invertir 700.000 euros en cambiar ese campo, en ponerle Pero es que, Raúl, la sociedad del siglo XXI, del 2025, demanda actividad física y actividad de deportes. Y yo creo que tenemos las mismas instalaciones o parecidas hace 20, 25 años. Hay que invertir en deporte. Invertir en deporte es invertir en salud. Bueno, sí. Eso a los políticos hay que decírselo. Mira, nosotros, por ejemplo, a nivel de pabellones, ahora mismo, desde el IMD, la ciudad de Santander tiene 16 pabellones operativos. 16. ¿Son muchos o son pocos? Es que no lo sé. Pues son bastantes, podríamos seguir creciendo. Pero sí es verdad que igual, viendo la expansión que hay en Santander y hacia dónde se va dirigiendo la ciudadanía, pues igual hay que pensar en un proyecto de hacer 2 o 3 más. Pero ya 16 pabellones que todos son de la misma época. Todos hacen agua por el mismo sitio. Con lo cual, antes de hacer uno nuevo, vamos a poner al día esto, y es la política que se va a llevar durante estos 4 años. Poner al día todas nuestras instalaciones para después poder ir acumulando más instalaciones. Con Raúl podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas. Del Racing, dime algo, cuéntame, porque sé que le vas a ver, te veo ahí en el palco, desde la cabina donde retransmito, estás muy serio, muy educado, muy tal, tú que has sido siempre muy... ¿qué te parece? Pues el domingo, por ejemplo, me ha salido la vena esa...
Saltabas al campo, que ¿no? me sale, sí, de eso porque digo, De Ontaneda. no entendía, había cosas que no entendía y vamos, como es nuestro equipo, pues lo vivo y a veces, pues es verdad, voy al palco, no me puedo expresar Ya. y tal, pero bueno. ¿Nunca te ha llamado el Racing para nada? Después de todos estos años en Rusia, con todo lo que has hecho, nada, nunca. No, el Racing he tenido, no, miento, los antiguos dueños, una vez Alfredo y Pedro ¿Tuvieron una reunión contigo? Sí, se reunieron conmigo para ver qué es lo que pensaba y tal, y bueno, pues Hasta ahí. Hasta ahí, sí, simplemente. ¿Y eso Cuando te llega, ha decepcionado un poco o no? Sinceramente. No, yo creo que el Racing son sociedades anónimas. Sí, pero hombre, quiero decir que con tu currículum, con lo que ha vivido el Racing, bueno, ahora está pero está en segunda B, en segunda y tal. Pero bueno, Es decir, oye, ¿por qué al final es... los de casa, ¿no? Bueno, ya sabes que nadie es profeta de su Sí, tierra. exacto, bien, también es Y verdad. yo me siento querido por el Racing, me siento querido por los racinguistas. Yo creo que en la época de Manolo y Nando nos valoraron, saben que estuve dentro de esos equipos técnicos, pero, oye, seguramente ellos tendrán unos proyectos por desarrollar y por definir, y yo lo único que puedo hacer desde aquí es apoyarles y estar con ellos. Conociendo un poco cómo ve Raúl el fútbol, lo estudioso sobre todo en el trabajo defensivo que es, lo meticuloso que es y lo que ha sido en sus equipos, claro, yo le veo el otro día en el campo y ver al Racing cómo juega, que ofensivamente es una maravilla ver, pero lo mal que defiende, decir, mira, soy capaz de ir 2, 3 entrenamientos ahí, José Alberto, y te echo un cable para mejorar el trabajo defensivo, porque no da con la tecla, él mismo lo dice, ¿eh? Estamos trabajando, lo estamos intentando, pero encajamos 2 goles por partido. Yo digo, llama a Raúl, que ya verás cómo te organiza esto y no recibes 2 goles por partido. Estoy seguro que yo le escuché la rueda de prensa y él es consciente de que tiene un problema, Joder, que tiene un problema importante, es decir, es difícil optar a un campeonato cuando te meten cada partido 2, es difícil. De hecho, el Barcelona yo creo que cuando gana sus títulos ha sido el equipo menos goleado. De los menos goleados, sí. Entonces sí, hay que ajustar, el que mejor sabe cómo ajustarlo seguramente y conoce el equipo es él. Y yo no estoy para dar recetas, él conoce el equipo mejor que yo, seguro. Sí, que hay un problema, lo sabe y lo dice públicamente. Pero ese problema puede estar en ese concepto de idea de fútbol que tiene José Alberto, que hace que no tenga ese equilibrio el equipo. Y es que él dice, es que si quito lo de arriba pierdo mi potencial y yo no quiero perder eso. Pero... Hombre, yendo a términos de música, ¿no? Cuando bailas el rock and roll, que es un término utilizado, pues hay mucho espacio y es mucho movimiento, mucho espacio y es muy bonito de ver. Y cuando bailas a lo agarrado, hay menos espacio. Pues habrá que buscar la tecla entre el rock and roll y el baile a lo agarrado. Sí, que puede ser el swing o algo de esto. No sé, pero bueno, estoy seguro que él sabe sí. mejor el problema que hay y sabrá también cómo bailar el próximo baile. Bailar pegados, que decía Sergio Dalma. Raúl, un placer. Joder, encantado. Pues acá, además, ¿qué día has elegido para la entrevista? Fantástico. Ya sabes que hablar contigo para mí no es una entrevista. Ya lo sé, es una charla. Al final exactamente, hablamos de cosas que nos gustan. Sí. Y yo estoy encantado, vamos, para... Que la siguiente va a ser ya entrenando, yo espero, porque yo sé que te falta ahí, estás encantado aquí, que esto es una maravilla. Si voy al Mundial te llamo para que me hagas una entrevista. Vale. Si vas al Mundial, lo cual, ¿al 26? No, digo, si voy a un Mundial. Es que eso es a la vuelta de la esquina. No, es que buscas... ¿Me estás contando cosas? Si voy a un Mundial, vale. te llamo. Vale. Pues nada, señores, con Raúl Ruiz, este entrenador que salió de Ontaneda como haciendo magisterio, preparador físico y que después con Manolo Preciado recorrió media España con buenos equipos y que decidió un día marcharse a Rusia, hacer su carrera profesional allí, extraordinaria, con el Rubin Kazan, con el Dinamo de Kiev, Esparta de Moscú, selección ucraniana y demás, y que ahora dirige pues el IMD, el Instituto Municipal de Deportes. Me ha faltado decir que empecé de maestro, pero después en el Levante fue donde hice... Fue en el Levante entrenando fue cuando hice en la Universidad de Valencia la licenciatura de Educación Física, es decir que fui un poquito reenganchado al final, ¿eh? Pero bueno,
Adiós, Que encantado. encantado. Porque para que no haya malos entendidos. No, que no los hay, no te preocupes. Señoras, señores, un placer a charlar con Raúl y a ustedes nada más. Emplazarles para el lunes, que ahí el lunes ya tenemos programa y hablaremos del Racing, de lo divino, de lo humano y de si al rock and roll le encontramos el bailar pegados de Sergio Dal.